Chicos, en 5 arrancamos. Siempre lo mismo.
Hola chicos, disculpen la demora, se nos atrasó la comisión anterior y se me hizo un poquito más tarde. Bien. Buen día. Bien, vamos a ir un poquito más rápido para ponernos a todo en contexto. Hemos empezado a ver enzimas, la idea de hoy es terminar enzimas y empezar lo que podamos de microscopía, si tienen las cuestiones más básicas para hacer la actividad sincrónica que les quedó para esta semana, que tienen hasta el martes para poder entregarla. Y vamos a empezar a ver algo de microscopía y no lo vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar la semana que viene. Tenemos clases presenciales en ECANA porque por calendario teníamos eso, estén atentos a cualquier cambio y demás. Y la semana que viene deberíamos terminar microscopía y arrancar citoesqueleto, que es un poco más sencillo. Y la semana siguiente ya tendríamos parcial. ¿Estamos? Les van a estar comunicando en estos días, les vamos a estar comunicando a ver cómo nos arreglamos por el tema de... ¿Cómo es? De las tutorías para aquellos que no les fue bien en el curso de ingreso, para dar un refuerzo en esta última tirada de biología. ¿Bien? Hemos visto cómo era el flujo de energía, que son las vías metabólicas y anabólicas dentro del cuerpo, dentro de una célula, mejor dicho, y cómo se usaba la energía proveniente de rutas catabólicas para la biosíntesis anabólica, y cómo todo esto, este flujo de energía, lo podíamos ver en función de las transformaciones enzimáticas. Vimos la diferencia entre un catalizador biológico y uno no biológico, y cómo dijimos que en una reacción típica, en equilibrio, llegábamos a hacer una transformación y llegaba a un equilibrio típico. Habíamos visto cuál era ese valor que se puede calcular, que es la constante de equilibrio, y lo que habíamos visto era esto, que una reacción, al principio de la reacción, los reactivos tienen una energía que con el transcurso de la reacción, al final, los productos idealmente deberían tener menos energía que los reactivos para que esta reacción vaya de reactivos a productos. Si nos concentramos en la curva violeta, lo que estamos viendo es cómo es la cantidad de energía que yo tengo que darle al principio de la reacción hasta llegar a un punto crítico, que es la energía de activación o el punto de no retorno, que una vez que yo lo paso, los reactivos se transforman en productos. Lo que hace un catalizador es disminuir la cantidad de energía que necesito para llegar hasta este punto máximo, acomodando nuestros reactivos de forma tal de que sea más fácil llegar al estadio de producto, requiriendo menos energía de activación inicial. Y si bien toda esta parte química no la vamos a ver, lo que nos interesaba era que fundamentalmente hay tres opciones: que la energía sea, el delta G sea menor a 0 o la constante de equilibrio mayor a 1, entonces los reactivos se transforman en productos. Si es igual a 0 o cercano a 0 y la constante de equilibrio por ende tiende a 1, estamos en el equilibrio, nos da lo mismo ir de A a B que de B hasta A. Y por último tenemos la tercera opción, que es que cuando una reacción no es favorable, porque consume energía, porque ese equilibrio está muy lejos, vamos desde B hacia A. Pero tenemos forma, que le vamos a ver en un ratito, cómo, cuando nos pasa esto, ¿qué podemos hacer? Para eso vamos a hablar de enzimas, que es el tema que tenemos para hoy. Tenemos varios términos que son coenzima, grupo prostético, holoenzima y apoenzima. ¿A qué hace referencia cada uno? Una coenzima es una molécula orgánica no proteica unida de forma no covalente a una enzima. Bien. ¿Y la apoenzima?
La parte de la proteína, de la enzima. Bien, toda la parte proteica se llama apoenzima. Después vienen un par de cosas que ahora vemos que son los coenzimas. Y cuando está completa, apoenzima más coenzima, la holoenzima. De además, cuando hablemos de enzima, nos referimos a una enzima completa con ambas partes y funcional. Bien. Las proteínas son los únicos que requieren un cofactor para cumplir su función biológica. No. No. ¿Qué otra opción tienen? Nosotros pusimos a la hemoglobina. Bien, necesitan cofactores. O, por ejemplo, la hemoglobina que necesita. Del hierro. Del hierro. Y hay un montón de proteínas, que por ejemplo las que vamos a ver más adelante, que son las que interaccionan para hacer que dos células estén unidas entre sí. Como las caderinas, necesitan calcio. Y no tienen actividad enzimática, simplemente necesitan ese cofactor. Las holoenzimas entonces las podemos diferenciar entre el polipéptido, que es la apoenzima, y los cofactores. Estos cofactores los podemos clasificar según su origen químico e inorgánico u orgánico. Si son inorgánicos, normalmente son metales. Es lo más típico. Como dijeron recién, puede ser hierro, puede ser calcio, puede ser zinc, pueden ser manganeso, vanadio, etc. O pueden ser orgánicos, y acá es donde vamos a separar en dos partes. Las coenzimas no se unen covalentemente, entonces pueden ir y venir hacia la enzima, o ser grupos prostéticos, como más típicamente sucede, que es cuando un grupo orgánico, como puede ser esto, está unido de manera covalente, entonces ese es permanente para que funcione. En cambio, las coenzimas pueden ingresar, ser parte de la reacción y después las reemplazamos. ¿Bien? Muchos de estos cofactores enzimáticos, muchos, son vitaminas, que justamente las vitaminas son vitaminas y se reconocieron porque su ausencia causa enfermedad, y en muchas reacciones, en muchos casos se vio que eran justamente las coenzimas o los grupos prostéticos son derivados de las vitaminas, la vitamina A, C, B, etc. ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico? Que es el sustrato, el producto, el complejo enzima-sustrato y el sitio activo. El sustrato es la sustancia que necesita ser catalizada por la enzima. Bien. El producto es lo que se obtiene después de la catalización. Bien. El complejo enzima-sustrato es cuando el sustrato se une a la enzima y se da la catalización. Sí. Y el sitio activo es el lugar donde se une el sustrato a la enzima. El lugar de la enzima donde se une el sustrato. Para ser catalizado, ¿no? Es un poquito más específico el sitio activo. ¿En qué? Porque hay mucho, el sitio activo puede ser un gran sitio. Lo que vos decís es el sitio de unión enzima-sustrato. Por ejemplo, en azul tenemos la enzima, en rojo el sustrato. Todo esto que está acá marcado, donde cabe este cuadrado rojo, es el sitio de unión. Vamos a llamarlo. Ahora, el sitio activo es este pedacito de acá que está marcado como si fuera un grupo ácido. Entonces, ¿en qué difiere el sitio activo del sitio de unión? Bien, son los aminoácidos típicos que tienen los grupos que son reactivos, que pueden ser 5 o 10 nomás, mientras que el sitio de unión puede ser mucho más grande. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí.
Bien. ¿Por qué es necesario hablar de complejo enzima-sustrato? Silencio. Nos volvemos al 1900, donde esto empezaba a diagramarse y la biología se empezaba a desarrollar en el área de la bioquímica. Hubo dos bioquímicos, Michaelis y Mente, que eran marido y mujer, que empiezan a trabajar. Ellos no hablaban de enzimas, sino hablaban de, no recuerdo bien el nombre, pero los productos biológicos. No me va a salir en este momento cómo se llama, cómo le decían a las enzimas, vamos a denominarlo enzimas, se tenían que unir con su reactivo, o su sustrato, propiamente dicho, en un primer momento, y después se daba una transformación. Ellos, como bioquímicos, les interesaba más la parte de física y de descripción matemática, y lo que hicieron fue que cuando nosotros unimos estas dos cosas, van a tener que encontrarse en el espacio, unirse y a partir de eso darse la transformación química que después libera y nos devuelve la enzima tal cual, y en vez de los reactivos vamos a obtener productos. ¿Por qué fue esto? Porque durante mucho tiempo se trabajó con la idea de que la enzima y el sustrato son muy afines entre sí, llegando a la idea de lo que se llamaba la llave y el candado. Se pensó durante mucho tiempo que una enzima entraba, una llave entraba estrictamente en un solo candado y podía abrirlo. Entonces acá la homología que hacían era que una enzima tomaba un sustrato, lo transformaba y de esa manera se hacía esa especificidad. Después se dieron cuenta que en realidad una enzima no es exactamente, no está planeada para que sea complementaria a su sustrato, sino que la enzima lo que tiene que producir es este proceso, disminuir la energía de activación para que ese sustrato sea más factible que se transforme en un cierto producto. Porque si no, lo que decían era que si nosotros encajamos perfectamente una enzima y su sustrato, la reacción no se llevaría a cabo porque es más estable el complejo enzima-sustrato, y eso no es verdad. ¿Se entiende? O hice mucho lío. Creo que hice mucho lío. Durante mucho tiempo, durante casi 50 años, se pensó que esta unión entre la enzima y su sustrato era perfecta. Si es perfecta, sería estable en el tiempo. Entonces, una vez que unimos un sustrato a su enzima, ahí deberíamos quedar. Más adelante se entendió que en realidad lo que hace la enzima es ser compatible con el sitio es compatible con el momento de ayudar a la transformación química de sustrato a producto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Los aminoácidos que participan en el sitio activo constituyen una fracción pequeña del total de los aminoácidos de una proteína. Entonces, ¿por qué las enzimas son de un tamaño macromolecular considerable?
¿Por qué necesitamos una proteína de tanto tamaño? Una compañera ahí respondió A ver. que tiene más sitios de unión. Bien, tenemos varias cosas. Voy a pasar a una última, voy a cambiar de diapositiva. Esto es una enzima. Después vemos cuál es. Fíjense que el sitio activo son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 aminoácidos, más o menos. Este es el reactivo, los reactivos. Estos dos. Yo lo que necesito es dar un sitio físico para que esto esté en una posición tridimensional. Primero que nada. ¿Bien? Entonces, una vez que ingresa esto, lo puedo transformar. Además, tengo que ser capaz de poder mover. Fíjense que acá está la enzima sola y acá está la enzima y acá adentro, no sé si llegan a ver, está su sustrato. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Unimos enzima y sus sustratos, en este caso hay dos, a todo esto. Y como dicen otras de las compañeras, más que otro sitio de unión, puede haber sitios de regulación. O sea, yo puedo tener partes de la enzima. Voy a marcar cualquier cosa, la idea general es otra que, supónganse en esta parte, o en esta parte que hay todas láminas beta, pueda o interaccionar con otra proteína, o ser regulado por otra cosa desde afuera. ¿Se entiende? Para evitar que, por ejemplo, esto siga actuando. Por eso necesito toda una estructura para poner tridimensionalmente aquello que sea su sitio activo, pero además poder regular su actividad. Eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Estamos? Hay que usar estas dos biomoléculas que ¿qué son? ATP y ADP. Bien. ¿Y qué son estos rulitos que tenemos acá? Representan los enlaces del fósforo. Difosfato y monofosfato. Difosfato y trifosfato. Ojo, porque acá tenemos 3 grupos de fosfato y acá hay 2. Está bien, sí. Lo que se llaman son enlaces de alta energía, son enlaces de tipo anhídrido, porque cuando unimos dos ácidos entre sí, son anhídridos, diferente a la unión entre un oxidrilo y un grupo fosfato, que eso es un grupo éster. Entonces estos anhídridos llevan mucha energía a construirlos y liberan mucha energía cuando se rompen. Y por eso se marcan de esta manera, como con ese rulito. Y fíjense un detalle. La base nitrogenada es adenina. Y el azúcar, la pentosa, es ribosa. Por ende, ¿esto sería parte de qué? ¿De qué macromolécula? Aminoácido. El ARN. De ARN. Fíjense esa diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, uno tiene que hacer ADN, duplicar el ADN de la célula, la energía que se le provee viene de nucleótidos de ARN. Por ende, estos nucleótidos no van a formar parte de la cadena, pero sí dan energía necesaria para ciertos procesos cuando la cadena se abre, helicasa y demás. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos? Ahora mi pregunta es, yo tengo A que se transforma en B. Tengo que armar una ruta catabólica con alguna de estas cosas. ¿Cómo las podríamos poner?
Y al lado de B podría agregar un fosfato que se liberó. Es una ruta catabólica. ¿Bien? Generalmente se pone PI como fosfato inorgánico. ¿Y qué más? El ATP y el ADP de cada lado, ¿de qué lado van cada uno, perdón? El ATP del lado de A y ADP se obtiene junto con fósforo inorgánico. ¿Y qué hicimos acá? Entonces, ¿cómo lo podríamos resumir este paso energético? Que si yo tengo A y le suministro energía en forma de ATP, lo transformo en B, más fosfato inorgánico, más ADP. ¿Bien? ¿Yo acá le di energía o produjo energía a esta reacción? Consume energía. Entonces, ¿anabólica o catabólica? Catabólica. ¿Qué opina el resto? No, perdón, anabólica. Bien. Ahora, si yo tengo C, que se transforma en D, y yo hago al revés, en este caso, ¿qué pasó acá? La transformación de C en D ¿es anabólica o catabólica? Bien. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer cuando queremos podemos hacer dos cosas en una célula. Una es, si nosotros necesitamos, en este caso, si A necesita energía para transformarse en B, lo más probable es que si yo no tuviera ATP, la reacción fuera en dirección contraria. ¿Bien? Entonces lo que hago es acoplar las dos reacciones de A en presencia de ATP para dar B. Entonces, esta reacción que no es favorable, la hago favorable para la necesidad celular. Mientras que en otro caso, una reacción muy favorable como la transformación de C en D que libera energía, esa energía la guardo en forma de ATP. ¿Para qué? Para ser utilizada en aquellas reacciones que necesitan guardar esa energía, que necesitan esa energía para impulsarse, perdón. ¿Se entiende? Y el ATP lo podemos usar como guardado de energía. Entonces, C se transforma en D y libera ATP en un momento dado. Y en otro momento que yo necesito hacer biosíntesis, le doy ese ATP para formar B. Y lo que puedo hacer es separar estos dos procesos. No tengo que hacer siempre que A esté con C para formar B y D. ¿Se entiende? Puedo separar las reacciones entre sí de forma tal de que no haya problemas. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí. Bien. ¿A qué se llama actividad enzimática? ¿A qué les hace acordar esa definición que acaba de decir la compañera? ¿No le suena a algún lado? Bien, cuando ustedes ven en física cinética, ustedes dicen, hay un móvil que salió del punto A y recorrió 60 kilómetros en 60 minutos, entonces va a 1 kilómetro por minuto, perdón, 100 kilómetros por minuto, y de esa manera ustedes ven cómo es el movimiento de ese objeto. Acá pasa lo mismo, nada más que en lugar de ver distancia, lo que miden es ¿qué cosa? ¿Qué pueden medir?
Concentración ¿De qué? del sustrato del producto. Bien, ¿cuánto sustrato desaparece que se está transformando? O más típicamente lo que se suele hacer es ver cuánto producto se produce en función del tiempo. ¿Estamos? Bien. ¿Alguien que lea el punto B? Lo leo. Dale. Para una enzima que catalice la reacción A, B más C, la actividad enzimática podría expresarse como I, cantidad de A que desaparece, 2, moles de B que se transforman por minuto de reacción, 3, moles de A que se transforman por hora de reacción. Justificar si es correcto o no cada expresión. Bien. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la mejor definición que aplica a la actividad enzimática en este caso? La tercera, ¿Por qué? ¿Por qué no las otras? porque en la primera la cantidad de gas se transforma, no se desaparece. Más allá de eso, supongamos que, más allá del término, ¿qué le falta? La unidad de tiempo. Bien. En la 2, Porque serían moles de B y moles de C que se transforman. no, más allá de eso, en realidad lo que se transforma es A. B y C aparecen como producto de esta reacción. A se transforma en otra cosa. B y C no tienen una modificación posterior. Y en cambio A sí se transforma, en este caso por la reacción porque es muy lenta. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, se encuentra en se analiza un extracto celular, como hicieron el otro día, pusieron ustedes en un tubo, en un mortero, hígado, lo machacaron con un buffer y lo filtraron. Y eso es un extracto celular. Y cuando queremos medir la actividad enzimática de una cierta enzima, no la podemos ver. ¿Esto significa que no se encuentra en el extracto la enzima? Por el chat pusieron que puede estar inhibida. Bien, una opción entonces puede ser que yo sin querer le puse algo que inhibe la acción de la enzima, entonces yo, como no veo el producto, digo que no está. Pero en realidad es que no se está produciendo porque algo lo inhibió. Esa es una opción. Tiene inhibidores. ¿Qué más puede haber pasado? ¿Qué cosas afectan a una enzima? El La pH, la temperatura, temperatura, el pH. por ejemplo. Bien, una opción es que ustedes lo hayan puesto a altas temperaturas o le hayan variado el pH y en ese caso, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con el extracto? ¿O con la enzima? La desnaturalizamos o la hidrolizamos. Bien. Le afectaron cualquier forma de reacción porque no tiene estructura tridimensional, porque se perdió por calor, porque se perdió por exceso de pH fuera de su rango óptimo, que lo vemos en un ratito eso. ¿Y qué otra opción puede haber? Otro factor sería el pH.
Bien. Dijimos hasta ahora, puede estar inhibida, eso es una opción. Puede que le hayamos subido la temperatura o bajado la temperatura, o lo mismo con el pH. Lo sacamos de su rango óptimo y podemos pensar que no actúa. ¿Y qué otra cosa más le puede afectar a una enzima para que no funcione? No ser específica para esta reacción. ¿Cómo? No ser específica para esta reacción. No, porque si nosotros ya queremos identificar una enzima, que nosotros ya la conocemos previamente. ¿Qué más le puede faltar? ¿Y le puede faltar el cofactor de la coenzima? Bien. Dijimos que una de las cosas más típicas que pasan en el laboratorio es que nos confundimos de buffer y le pusimos un buffer que, por ejemplo, nos saca los metales. Si nos saca los metales y nuestra enzima necesitaba metales, le sacamos el cofactor. Entonces, repasando, puede que la enzima esté desnaturalizada o hidrolizada por exceso de pH o por cambios de pH o por cambios de temperatura. O sea, afectar la estructura. La otra opción es que le faltan los cofactores típicos. Y por último, puede ser que esté inhibida. Todos estos casos afectan a una enzima de manera directa o indirecta. Y en todos los casos, algunos son reversibles, otros no. Y nosotros no podemos decir que porque no lo encontramos no está. ¿Está? Tenemos que asegurarnos de darle todo. El pH óptimo, no haberla perdido, porque nos puede pasar que, supónganse que haya un paso de purificación que sea, como hicimos el otro día en el laboratorio, necesitábamos los núcleos y los centrifugamos. Y sin querer tomamos lo que estaba arriba en vez de tomar los núcleos y claro, no lo íbamos a encontrar nunca. ¿Se entiende? Tenemos que tener cuidado con esos pasos. Bien. Voy a darles una cuestión más teórica, más numérica, para entender cómo llegamos a dos valores que uno necesita saber de una enzima. No es que quiero que se lo sepan en detalle, porque esto lo ven bien en detalle en química biológica, pero me interesa entender qué diferencia hay entre fundamentalmente estas dos gráficas. Ustedes, cuando ponen en un tubo para hacer una reacción enzimática, generalmente lo que se pone es un tubo que tiene todo, buffer que controla el pH, el sustrato que uno necesita en una concentración conocida y todos los cofactores, todo preparadito, a temperatura óptima, pH óptimo, todo óptimo. ¿Qué hacemos? Le ponemos como último paso nuestra enzima. ¿Bien? En una concentración conocida. Generalmente las enzimas o se pueden extraer de un tejido o se pueden comprar directamente purificadas. ¿Y nosotros qué esperaríamos? Imagínense que tenemos una cantidad de enzima, lo voy a dibujar como una C, que se encarga de transformar a una cantidad de reactivo que lo dibujo como estos puntitos. ¿Qué pasa si yo tengo mucha enzima y poco sustrato? ¿Va a ir rápido o va a ir lento? Vamos a hacer un ejemplo que me dio una amiga. Imagínense que nuestra enzima es un horno. Y nosotros tenemos dos hornos y en cada uno podemos poner 5 moldes de torta. Bien. Entonces nuestro reactivo serían la torta que vamos a cocinar. Nuestro producto es la torta cocinada. Y nuestra enzima es el horno. Y tenemos dos hornos para 5. Y yo tengo dos hornos, pero tengo que hacer solo 3 tortas. ¿Qué pasa? ¿Voy a poder hacerlos en todos o no? Sí. O en los dos. Bien, ahora yo tengo 5 tortas. Me siguen, con un solo horno me alcanza. Ahora yo tengo 7 tortas. ¿Qué puedo hacer? O 8, pongámosle. Puedo poner 4 en cada horno. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que hacer 20 tortas? ¿Qué tengo que hacer?
Esperar a que se cocine en la primera tanda, sacar esa primera tanda y poner la nueva tanda. ¿O no? Acá lo que pasa es lo mismo. Cuando uno quiere medir qué tan rápido puede ir una enzima, uno pone una cantidad muy chiquita de sustrato, en otro tubo pone un poco más y un poco más. Y fíjense lo que pasa. Cuando hay muy poco sustrato, la enzima crece de manera lineal. ¿Bien? O sea, arranca lento y después va cada vez más rápido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un poquito más? En un momento empieza a aplacarse. Y cuando nosotros tenemos muchísima cantidad de sustrato, tenemos muchas más cantidad de sustrato que enzimas disponibles, al principio arranca igual, arranca más rápido, pero en un momento empieza a decir, bueno, entre que pongo un sustrato y lo saco y pongo el nuevo, en un momento va a pasar que llega a una velocidad constante. Bien. Entonces lo que uno suele hacer en el laboratorio es medir estas cantidades. Acá supónganse que esto es una línea recta. A tiempos cortos medimos la producción de producto para cada una de las concentraciones de sustrato. Y con eso puedo sacar la pendiente que es la velocidad, es cuánto producto en función de la cantidad del tiempo. Yo sé producto, yo sé tiempo. ¿Hasta acá vamos? Pero esto nosotros no, como medida, ustedes se van fijando que varía según más producto pongo, pareciera que fuera más rápido, ¿o no? O sea, acá que tengo más cantidad de sustrato, tengo más velocidad, más producto formado en la misma unidad de tiempo. Y para eso aparece este segundo gráfico. Concéntrense solo por un ratito en el azul. Si yo pongo una cantidad de sustrato, empieza, lo que grafico acá es la velocidad que saqué de esto, de dividir el producto en función del tiempo, y les voy graficando. Y me encuentro con que la gráfica tiene esta forma. Al principio arranca súper rápido, en un momento se satura, y en un momento ya, por más que yo le ponga más sustrato, que es como decir, yo quiero hacer más tortas, no tengo más hornos donde cocinarlas. Entonces, hasta que no saco una tanda, no puedo poner la otra. ¿Se entiende esto? Ahora, fíjense esto. Si yo en vez de tener dos hornos tuviera uno solo, al principio voy a ir rápido, pero después en un momento, hasta que no, de nuevo, voy a llegar más rápido a una velocidad. Y si yo tuviera el doble de enzima, en vez de dos hornos tuviera 4 hornos, al principio iría muy rápido, pero después en un momento, volvemos a lo mismo. Se genera esa etapa estacionaria, se llama, donde hasta que no sale un producto no puede ingresar el próximo reactivo. ¿Estamos? Entonces, volviendo al tema de las enzimas particularmente, yo lo que quiero saber es la velocidad en función de, si yo tengo más sustrato, cuánto tiempo voy a necesitar y cuál es la velocidad que voy a tener si yo tengo mucho sustrato. Y para eso nos sirven dos valores de referencia, que es como decir, bueno, si ustedes se compran un Fórmula 1, ¿qué cosas van a tener en cuenta? Un auto, cualquiera. Supónganse que tuvieran toda la plata del mundo, acá no hay un problema económico. Y se quieren comprar un auto, ¿ustedes qué van a ver para hacer carreras? Básicamente, ¿qué tan rápido puede ir ese auto? ¿Y qué consume? ¿O no? Sí. Puede ser un auto muy rápido, pero por ahí no es eficiente o un montón de cuestiones. Acá pensaríamos lo mismo, es la velocidad máxima es qué tan rápido puede ir la enzima, que acá lo podemos ver, en un momento esto crece, esto va a seguir creciendo hasta llegar a un punto donde se mantiene. ¿Cómo? Esto se va a mantener en el tiempo, por más que yo quiera ir más rápido, para esa cantidad de enzima no va a poder ir más rápido. ¿Se entiende? Y la otra es, bueno, ¿a qué cantidad de sustrato? Fíjense acá, hay una cantidad de sustrato, puede ir a la mitad de la velocidad máxima. Esto que se llama constante de Michaelis y Menten, por eso Km, tiene que ver con lo siguiente. Imagínense, voy a cambiar de color, que yo tengo para otra enzima que cataliza la misma reacción, esto
Y para la misma reacción tengo otra que hace esto. ¿Ustedes cuál elegirían? ¿La azul, la verde o la roja? Todas van a llegar a concentraciones altas de sustrato a la misma velocidad. Acá no. A partir de este punto son todas iguales. ¿Qué diferencia hay al principio? Al principio la verde va más rápido. O sea, si nosotros tomamos la mitad de la velocidad máxima, bueno, más allá de que voy a cambiar de color mejor, perdón. Fíjense que acá que nos pasó. La verde arrancó más rápido. Llegó al mismo punto. ¿Y la azul? Llegó también a la misma velocidad máxima, pero ¿qué pasó? Bien. Entonces lo que nos habla la constante de Michaelis, como es una cantidad de sustrato, es que también se lleva el sustrato con la enzima. ¿Se entiende eso? Le lleva más tiempo al azul unir ese sustrato. Una vez que lo une ya lo transforma, pero al principio le cuesta. A la roja lo hace en un tiempo más y en cambio la verde lo hace mucho más rápido. Agarra un sustrato y rápidamente lo transforma. Agarra otro sustrato y lo transforma. Cuando uno lo mide en función del tiempo, la velocidad máxima es siempre la misma. Puede transformar 10 por minuto. Pero al principio, para tomarlos, es más rápida. Y fíjense que esta es una estrategia que tiene la célula. Cuando uno quiere inhibir una enzima, la puede modificar para que se transforme de la roja en la azul. O por el contrario, cuando quiere que vaya más rápido, en concentraciones más urgentes, en condiciones más urgentes, puede estimularla para que sea la verde. Entonces, las enzimas tienen dos valores típicos que son de interés, que es qué tan rápido como máximo va a poder ir cuando ya saturamos, hay mucha cantidad de sustrato y todas están andando lo máximo que puedan. Y el otro valor es la constante de Michaelis, constante de Michaelis-Menten, que es qué tan rápido va a tomar ese sustrato o lo que se llama afinidad de su sustrato. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos o hice mucho lío? Bien. Voy a rogarle a Dios que me hayan entendido, o a Jesús, o a Superman. Ahora, ¿qué interacciones intervienen en la unión de la enzima y su sustrato? ¿Son específicas? ¿Este complejo enzima-sustrato es estable en el tiempo? Bien. A la forma o deidad que ustedes crean. Interacciones débiles. Bien. ¿Son específicas de la unión enzima-sustrato? Las uniones débiles. Vamos a decir que más que específicas, tienden a ser complementarias y ayudar a que se unan la enzima y su sustrato. Porque no son específicas simplemente de enzima y sustrato, pueden ser de dos proteínas, de una proteína con ADN, de toda macromolécula que use una interacción débil, puede unirse de alguna manera. Específicas en el término de que si une específicamente uno en particular, en ese caso sí. Pero en el grueso, las interacciones débiles pueden darse entre un montón de macromoléculas. ¿Este complejo es estable en el tiempo?
No, habíamos dicho que no era estable en el tiempo. Bien. La idea de esto es que justamente al principio, bueno, tiene que ser capaz de tomarlo, inducir el estado de activación para que este sustrato se transforme y una vez que se transforme poder liberarlo. Si fuera estable se quedaría pegadito acá y no habría transformación siguiente. ¿Se entiende? Bien. Tenemos una comparación de dos gráficas donde vemos la temperatura óptima para una enzima típica humana y otra para una bacteria termófila que es resistente al calor. ¿Qué ven en común y qué ven de diferente? La actividad enzimática es la misma, Pero, pero con diferente temperatura. Óptima. bien. Ahora, mi pregunta es, voy a marcar con dos colores. Tenemos este punto de acá que sería la temperatura óptima, que es donde la actividad enzimática es la máxima que podemos ver. Y fíjense, de acá para abajo, voy a ponerlo en amarillo, como para tener una referencia, y de ahí para arriba, en verde. Si ustedes se fijan, ya sea que estamos en condiciones de baja temperatura en la sección amarilla o de alta temperatura, la actividad es menor que su óptimo. Bien, ahora, ¿por qué? ¿En qué difieren? ¿Por qué son? ¿Es la misma? ¿Estar más arriba que más abajo nos da lo mismo? ¿O a qué se debe que en una baje por bajar la temperatura o que disminuya por aumentar la temperatura? ¿Podrías repetir de nuevo, por favor? En ambos casos, en la parte amarilla o en la parte verde, disminuye la actividad de la enzima. ¿Es lo mismo por lo cual en la parte amarilla o en la parte verde el fenómeno físico que le está pasando a esta enzima? ¿O hay algo de diferente? No, porque en la parte, digamos, amarilla se puede revertir y en cambio en la verde no. Bien, ¿y por qué? ¿Cómo? Porque si ponele en la verde la temperatura normal, o sea, la temperatura óptima sería 35, 36 grados. Si lo Bien. pongo a 60 grados y lo vuelvo a 35, 36 grados, va a actuar en la misma velocidad que tenía en los 60 grados. ¿Por qué? ¿Qué le hicimos a la enzima? Se En empieza una a desnaturalizar. Bien. O sea, yo cuando supero un valor crítico, cae en picada la actividad porque ya lo que afecto que es a la enzima en sí misma. O sea, a altas temperaturas se desnaturaliza la proteína. Y a bajas temperaturas Se contrae, puede ser. ¿cómo? No sé cómo se puede llegar a decir. ¿Qué es la No es temperatura? funcional la enzima. a baja temperatura. ¿Qué es la temperatura en principio? ¿Qué mide en física? Esto voy a decir y no sé si es real. Como que tiene que ver con la vibración de Bien, es la energía cinética y los choques entre las moléculas que están y los átomos presentes, en este caso en un ambiente celular. Si estamos a una baja temperatura hay poca vibración y pocos choques. A temperaturas más altas, o sea, más
es más probable que dos cosas se encuentren y choquen y reaccionen. Entonces, lo que estamos midiendo es que a bajas temperaturas las enzimas son más rígidas, se mueven menos y es más difícil que se encuentren con su reactivo o sustrato. A altas temperaturas o más altas es más probable, se vuelven más dinámicas y en su temperatura óptima es donde el sustrato se encuentra con mayor facilidad con su enzima y la enzima es lo suficientemente estable pero dinámica para abrir, tomar ese producto, transformarlo y liberar tomar su sustrato, transformarlo en un producto y liberarlo. Pasada esa temperatura, esta temperatura óptima en realidad suele ser un rango de un par de grados. Pasada esa temperatura, como ustedes bien dijeron, es que se afecta la estructura tridimensional de la proteína y se rompe. En algunos casos, pasar un par de grados puede ser una zona de retorno donde solo hay una pequeña desnaturalización, pero si nosotros bajamos la temperatura, eso se revierte. En cambio, como dijo la compañera, si nosotros lo pasamos 20 o 30 grados para una enzima de un ser humano, lo que termina pasando es que se desnaturaliza por completo y ya no puedo renaturalizar la proteína y por ende no voy a tener la actividad. Ahora, si nosotros comparamos una bacteria, pasa exactamente lo mismo, pero fíjense, voy a poner otro color. Hay una zona de temperatura de alrededor de los 50 grados que notan entre las bacterias y los humanos. En ambos la actividad es baja, pero... ¿Cómo? Termina la actividad enzimática y en cambio en las bacterias arranca, empieza a tener la actividad enzimática. A 50 grados estamos en muy altas temperaturas para un ser humano, por ende hay desnaturalización proteica, y a 50 grados para una bacteria termófila, esto es poca actividad cinética, entonces no puede arrancar y es como que la enzima está más dura y está como, no digo congelada, pero no. Entonces tengan cuidado en dónde estamos. La parte verde para un humano es la parte amarilla para este caso. ¿Bien? Ahora, eso es lo que pasa con temperatura. ¿Qué pasa con el pH? Que la curva es similar, nada más que en vez del pH ser 40, imagínense que en este caso, supónganse que fuera 7, por encima 8 y acá podría llegar hasta 5, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué disminuye cuando nosotros sacamos de pH a una enzima? ¿Por qué disminuye su actividad cuando está fuera de su rango óptimo? Porque las cadenas presentan distintos grados de ionización. Bárbaro. En casos extremos, podemos, por pH, desnaturalizar o hidrolizar. Pero en un rango conocido y relativamente un punto más, un punto menos, dependiendo de la enzima, cambiamos la ionización. Como bien dijo la compañera, voy a volver. No sé si lo tengo. Lo tengo. Voy a ir hasta el final, disculpen. Fíjense acá, esta enzima tiene muchos puentes de hidrógeno y algunas interacciones de carga. Algunos grupos cargados positivamente. Entonces, ¿qué termina pasando? Si nosotros, o incluso no solo en la enzima, sino en los grupos, en los sustratos, lo que nos termina pasando es que si nosotros cambiamos la carga, porque cambiamos el pH, al revés, cambiamos el pH y entonces se cambia la carga, algunas interacciones pueden perderse, haciéndolo menos efectivo. Si la variación es relativamente pequeña, quizás pocos aminoácidos estén cambiados, y de esa manera se pierda la actividad. Podemos cambiar la carga, hacer que algo que estaba negativo o positivo se vuelva neutro, o incluso cambiar la carga, o podemos hacer que el cambio de pH haga que la interacción de todo lo que está alrededor de la enzima se vea modificada y de esa manera pierda estructura, ya sea por desnaturalización o por hidrólisis. ¿Se entiende?
Sí. Bien. Ahora, sabiendo eso, ¿a qué se debe que las células y los organismos posean sistemas de control de pH? Conociendo eso, ¿a qué se debe? Un sistema homeostático. Bien, pero ¿por qué piensan que existen esos sistemas homeostáticos? Para que haya un pH óptimo, sería. ¿Para que qué? haya una regulación en un organismo, porque no siempre tenemos el mismo pH en todo el cuerpo. Hay diferentes zonas con diferentes pH. Bien, y como pone Caterina, porque si esta acción no existiera, las enzimas no cumplirían su función. Ahora, les pongo otro ejemplo. Nosotros tenemos dentro de la célula el lisosoma. El lisosoma en su interior tiene un pH de 4 y el pH celular es de 7. A pH lisosomal 4 se activan las enzimas digestivas del lisosoma. ¿Bien? Y están en su óptimo. Si yo rompo, de alguna manera, el lisosoma liberándose las enzimas, ¿qué pasaría con el contenido del lisosoma? ¿Qué pasa si yo rompo un lisosoma que tenía su interior en pH 4 y se encuentra con el medio celular en pH 7? Se desnaturaliza. ¿Qué pasaría con el pH primero? Se cambiaría, este pH se perdería, pasaría a estar más cerca de 7. ¿Y qué pasaría con las enzimas? Reaccionarían si tienen el cofactor. ¿Cómo? De nuevo. Que podrían realizar la actividad enzimática. Al contrario, si nosotros lo pasaríamos de 4 a 7, es un salto de 3 puntos de pH, con lo cual estas enzimas dejarían de actuar. Entonces, es un mecanismo de control que también se tiene. Por un lado, nosotros lo que hacemos es ajustar el pH para que sea el óptimo, pero también para que cumpla su función que está asignada en un cierto lugar. Si en cambio pasara que hay una falla y que el lisosoma liberara su contenido hacia el citoplasma, el simple hecho del cambio de pH desactivaría las enzimas y evitaría que estas enzimas se coman el interior de la célula. ¿Se entiende? Sí. Por el contrario, como vamos a ver más adelante, cuando una célula se tiene que morir por un proceso que se llama autofagia, lo que se hace es justamente esto: se rompe el lisosoma, se liberan las enzimas y este pH se ajusta para pasar a 4 y de esta manera estas enzimas se coman todo el interior celular. Para eso existen mecanismos de control, para que las enzimas actúen como corresponden, tengan los grupos ionizados como corresponden, ya sea a nivel de una subestructura o una organela, o a nivel celular o a nivel extracelular. ¿Se entiende? Sí, sí. Igual, es una pregunta. ¿La autofagia es exclusiva, o sea, es un término exclusivo de las enzimas o no? No es un proceso celular completo y complejo. O sea, que una célula se coma a sí misma tiene muchos factores internos, externos, y que tienen que ver con, por ejemplo, si cuando una célula se quiere dividir pasó algo grave y no se puede replicar el ADN, se replicó mal,
o hay unos puntos de control que dicen, esto no va más, se dan una serie de señales que ayudan a que la célula se consuma y además vengan otras células de afuera, generalmente del sistema inmune en mamíferos, que se comen los restos celulares. Eso lo vemos muy al final de la materia. En el transcurso de una reacción catalizada enzimáticamente, se diseñó un inhibidor de la enzima. O sea, arrancó la reacción, llegó a su máximo, le ponemos un inhibidor, cayó. Se pierde actividad. Ahora yo pongo un montón de sustrato y esto vuelve a la normalidad. O sea, yo acá pongo un inhibidor y acá puse sustrato en cantidad excesiva. ¿De qué tipo de inhibidor se trata? Inhibidor competitivo. ¿Qué significa que sea un inhibidor competitivo? Que compite por el sistema activo de la enzima, por el sitio activo de la enzima. Bien, ¿existe otra forma de regulación? Sí, aparte del inhibidor también se puede disminuir la actividad por lo que habíamos dicho antes, la temperatura y el pH. Esos son inespecíficos. O sea, esos afectan a todas las macromoléculas por igual. Los inhibidores, cuando nos referimos, generalmente son químicos e intervienen directamente sobre la enzima. Y si bien hay 4 formas de inhibición principales, nosotros vamos a ver solo 2. La principal es, si yo tengo una enzima que ingresa su sustrato o su inhibidor en el mismo lugar. Eso es competir por el sitio activo. Pero nos puede pasar que esta enzima tenga un segundo sitio adicional donde el inhibidor puede posicionarse, no compite por el sitio activo, pero lo que hace es deformar el sitio activo para que no pueda ingresar el sustrato. Eso se llama no competitivo. Bien. Existen formas más complejas. Sepan que existen, lo van a ver en química biológica. No voy a entrar más en detalle que en esto. Pero la idea fundamental es eso, que tengan que elegir sustrato o inhibidor, o directamente el inhibidor actúa en otro lado, entonces evita que esto pase, que la enzima tome el sustrato. Puede pasarnos. ¿Por qué pasa esto que dicen? ¿Por qué sabemos que en este caso cuando aumentamos la concentración de sustrato? Por una cuestión de masas. Cuando nosotros tenemos mucha cantidad de sustrato, por una cuestión simple, hay más sustrato que inhibidor. Entonces, el sustrato desplaza el inhibidor por una cuestión de cantidad. Si la enzima tiene que elegir entre el sustrato o el inhibidor y hay más sustrato, me quedo con el sustrato. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es la regulación alostérica? ¿Es reversible o irreversible? ¿Las únicas proteínas que pueden estar bajo regulación alostérica son las enzimas? Bien, primero, ¿qué es la regulación alostérica? Es esto que dijimos recién,
de ir a un sitio diferente al sitio activo para controlar la actividad. La diferencia es que no necesariamente es siempre inhibición, puede ser inhibición o potenciación. Existen ciertos componentes dentro de la célula que pueden actuar como potenciadores, en el sentido de que en vez de desactivar, ayudan a que la enzima tenga una estructura tridimensional que sea más rápida que lo que normalmente es sin la presencia de este potenciador. ¿Hasta acá vamos? Ya podemos regular la actividad por un sitio alostérico y para eso también necesitamos sitios adicionales en una proteína. ¿Es reversible o irreversible? En general son reversibles. Existe una zona donde se incluye este modulador, donde se posiciona y después en un momento se puede salir. Existen formas de irreversible que se llaman por modificación covalente. Tomamos una enzima y la modificamos agregándole un grupo fosfato, un grupo metilo, un grupo acetilo, algo más que sea unido covalentemente. Son menos. Las enzimas son las únicas que pueden estar bajo regulación alostérica. ¿Qué opinan? No. Por ejemplo, La hemoglobina. ¿por qué? ¿Cómo están? ¿Cómo sería la hemoglobina que... Bueno, les dejo como tarea averiguar cuáles son las otras macromoléculas que pueden estar reguladas, macromoléculas, proteínas más que nada, que pueden estar bajo regulación alostérica que no sean enzimas. ¿Por qué la regulación enzimática por modificación covalente es un mecanismo reversible si se basa en la unión covalente y por tanto fuerte de un modulador de las enzimas? Bien, fosforilasa A y B son la misma. ¿Y en qué difieren? A es activa, B es inactiva. Existe la fosforilasa quinasa, que cuando los sitios, las cadenas laterales se fosforilan, se vuelven activos.
Y la fosforilasa fosfatasa es la que le quita estos grupos fosfato, devolviendo su forma inactiva. Entonces yo lo que necesito es un juego de enzimas para modificar en este caso otra enzima. Ojo con esto porque estos mecanismos son complejos, lo van a ver en detalle en química biológica. ¿Por qué? Porque necesitamos todo un sistema regulatorio que responda a muchas señales confluyentes dentro de una célula. No es que esto pasa todo el tiempo porque sí. Pasaron un montón de cosas, esto se activó. Pasan otro montón de cosas y esto se desactiva. Y la idea es, yo lo tengo guardado para cuando sea necesario y lo activo. Cuando ya no es más necesario, lo desactivo. Pero esto tiene que ver con un sistema muy controlado porque es lo que se llama núcleo metabólico. Hay una serie de reacciones que son tan necesarias en todo momento en las células que tengo que poder regularlas de manera muy finita según un montón de factores. ¿Estamos? Tenemos esta vía metabólica que arranca en A y termina en F. ¿Cuál es el precursor, el producto y los intermediarios de la vía? Sí. No. Fíjense, E1, E2, etcétera, representan las enzimas. Bien. Con esta información, ¿esta es una ruta anabólica o catabólica? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué tendríamos que saber para hacer una ruta anabólica o catabólica? Si libera o no energía. Bien, una opción es la energía. Podríamos decir esto libera tanta cantidad de energía. La otra opción sería ver si en algún momento si al principio de la vía consume ATP o si al final de la vía libera ATP. Porque según donde estemos, si libera va a ser catabólico. En cambio, si la consume al principio va a ser anabólico mayormente. Y lo otro que podríamos tener en cuenta es si A es más complejo que F o más simple. ¿Se entiende? Si esta es una molécula, por ejemplo, de un ácido graso de cadena larga, y esto es una molécula pequeña de 2 carbonos, pasé de 20 carbonos a 2, lo fui simplificando. Ahora, si yo acá parto de un precursor de 2 carbonos y obtengo una molécula de 10 o 20 carbonos, lo estuve complejizando. ¿Se entiende? Ahora, yo tengo que proponer un mecanismo de regulación alostérica de esta ruta. ¿Qué harían ustedes para regular esta vía metabólica?
Una idea es que nosotros podamos utilizar, generalmente lo que la célula se ha visto normalmente es que el producto final inhiba, de alguna manera, el inicio de la vía para evitar que se acumulen. ¿Se entiende eso? O sea, yo puedo usar, en este caso F, para inhibir la producción de toda la vía. Entonces yo no estoy gastando, esto regula negativamente acá, y de esta manera evitamos que se produzca todo lo intermedio. ¿Se entiende? Opción B. Imagínense que esta ruta, voy a sacar, genera G y H. Yo quiero inhibir la formación de F. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo actuar? Una opción sería que actúe directamente acá. Chicos, ¿me escuchan? Yo no sé si los perdí. Una opción sería inhibir acá, entonces se sigue produciendo H sin que se produzca F, o directamente al principio, ¿se entiende? Y H podría ser lo mismo, inhibir la formación de sí mismo o ir al principio de la vía para evitar que se forme. Cuando F y se regula a sí mismo o H se regula a sí mismo es porque generalmente a partir de un gran precursor obtengo cosas diferentes. Generalmente si H o F inhiben en el mismo lugar, lo que nos está pasando o lo que queremos ver es que F y H en general participan del mismo proceso. Entonces de esta manera, ¿qué hago? Cualquiera de las dos detiene la producción de las dos. ¿Se entiende la lógica? Entonces, de esa manera el producto inhibe su propia biosíntesis. Ahora tenemos un ejemplo clásico que lo vamos a ver más adelante cuando veamos mitocondrias y energética celular. Ese es el proceso de glucólisis donde un precursor, que es la glucosa, que tiene 6 carbonos. Agustín, por el chat preguntan si es de la pregunta anterior, si es catabólica o anabólica. Con estos datos no se puede saber. Lo que necesitamos saber es, primero, la complejidad de los productos y los reactivos, si se complejiza o se simplifica. La otra opción es la energía, si la consume o la libera. O las dos cosas juntas, si las pudiéramos tener. O la cantidad de energía que se movió en el proceso. ¿Estamos? Generalmente lo catabólico va de algo más complejo a algo más simple y libera energía. Y al revés cuando es anabólica. Sí. Bien. Tenemos el caso acá de glucólisis que partimos de un precursor de 6 carbonos para obtener 2 moléculas de 3 carbonos. Esto que ya, ¿qué nos indica esto? ¿Cómo de vuelta, Agustín? Si yo parto de una molécula de 6 carbonos y obtengo 2 de 3 carbonos, ¿esto es una vía anabólica o catabólica? Catabólica. Bien, además si ustedes se fijan, al principio de la vía se consumen 2 ATPs, pero en el final de la vía se producen 4. Entonces en total produjimos 2 ATP. Entonces, pasamos de algo más complejo a algo más simple y además produjimos energía en los pasos intermedios. ¿Estamos? Entonces es una ruta catabólica que produce ATP, mientras que hay 2 puntos donde los consume. ¿Cuántas enzimas diferentes necesitamos en esta vía?
Fíjense, hay 10 pasos, desde 1 hasta 11. En cada uno de ellos hay una enzima. 1, 2, 3. Cada una de las flechitas que aparezcan está acelerado por una enzima. Acá aparece el NAD+, que es NAD oxidado, se llama. Es una enzima, una coenzima o una isoenzima. Coenzima. ¿Por qué? No es una enzima porque no es la que transforma nada. No es una isoenzima porque no es una enzima que tiene la misma función pero con otra secuencia primaria, sino que es una coenzima. Es algo que yo necesito para que esta reacción ocurra, en este caso una reacción de oxidación, pero se puede liberar después en el medio celular. El ATP es un modulador alostérico habitual en el metabolismo. En este caso el ATP, ¿creen ustedes que actuará como un modulador positivo o negativo? En el chat dicen positivo. Bien, fíjense que dijimos que la vía, a partir de algo más complejo, obtenemos algo más simple y se libera energía en forma de ATP. Entonces, si yo tengo exceso de ATP, tengo mucha cantidad, mucha, ¿va a hacer que esto vaya más rápido o más lento? Más rápido. Va a hacer que vaya más lento porque esta vía se encarga de formar ATP. Si yo ya tengo mucha cantidad, ¿qué hago? Hago que esto vaya más lento porque yo ya tengo mucho guardado, entonces evito que esto siga formándose. ¿Se entiende? Más o menos. La idea de la vía es producir un producto de 3 carbonos y mucho ATP. Si yo ya tengo mucho ATP, lo que hacemos es hacer que esto mismo regule negativamente en los puntos donde se produce. Entonces hacemos que esto vaya más lento. ¿Por qué? Ustedes comen, tienen mucho alimento, eso entra a la célula, se produce energía, mucha energía. En un momento tienen tanta energía que ya no necesitan más. Entonces, ¿qué hacen? Todas esas reacciones enzimáticas que producen energía se regulan negativamente. Dejan de andar rápido, van más lento. ¿Se entiende ahora? Bien. Los compuestos 3 y 4 que tenemos acá, voy a marcarlos, tienen grupos fosfatos. O sea, acá hay uno y acá está el otro que le agregamos en estos compuestos. Se encuentran fosforilados. ¿Eso se puede considerar un ejemplo de regulación enzimática por modificación covalente?
Acá lo que hicimos fue transferir un grupo fosfato del ATP a una molécula. Pero esta molécula que formamos es un producto de la reacción. Entonces, ¿qué hicimos? Transferimos de un sustrato a un producto. La enzima en ningún momento se vio modificada. Entonces no es una modificación covalente. Lo que hicimos es simplemente transferir un grupo fosfato por una reacción química. Desde el ATP, en este caso a la fructosa, o en este caso para formar fructosa 1,6-bisfosfato. La modificación covalente hubiera sido si yo uso el ATP para modificar la enzima que transforma alguno de estos productos. ¿Se entiende? Bien, yo tengo, en este caso, fructosa, que paren que voy a cambiar. Tengo que mejorar la forma de escritura. Tengo fructosa y en presencia de ATP. La transformo en presencia de una enzima en fructosa 6-fosfato. O sea, fructosa que tiene un grupo fosfato de grupo. Esto es simplemente que un reactivo con otro reactivo se transforman en un producto. La modificación covalente para regular una enzima sería que alguna otra cosa ponga en esta enzima un grupo fosfato para regular su actividad. ¿Se entiende dónde está el punto? Bien. Sí. Esto es, el punto 21 es de catalasa, que ya lo hicimos cuando la semana pasada fuimos al laboratorio, por eso lo voy a pasar. Esto no, y esto ya lo vimos. Bien. Voy a hacer lo último que nos queda, que es un cachito de microscopía. Vamos a ver un par de cuestiones para que las tengan claras para el momento de hacer la actividad sincrónica que tienen que hacer antes martes. Bien. ¿Qué pueden ver en esta imagen? Una tabla de medidas. Una escala que va entre 1 centímetro y 0,1 nanómetro. O 1 Armstrong, que es lo mismo. Y si nosotros nos fijamos, esta escala que tiene que partir. Es logarítmica. De acá hasta acá es 10 veces más chico, de acá hasta acá 10 veces más chico, desde el primero al tercero hay 100 veces más chico. Si ustedes se fijan, están separados, porque es 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Se entiende? Esta escala no es lineal. Fíjense que acá vemos lo que ve un ojo humano a simple vista, el rango donde un microscopio óptico puede ser efectivo y el rango donde un microscopio electrónico. ¿Qué pasa en esta zona que están las tres cosas? ¿Ustedes qué elegirían? ¿El ojo, el óptico o el electrónico? ¿Cómo? No, repetí. Si yo tengo que ver algo en este punto de 1 milímetro, que podría ser cualquiera de las tres cosas, ¿cuál elijo? El ojo. ¿Por qué? Yo creo que el electrónico porque podés ver a mayor vista. O sea, como que ves más. No sé cómo explicarme. Detalles. En realidad depende de lo que querramos ver. En un mismo escalado,
entre el óptico y el electrónico, que muchas veces es, bueno, por acá abajo, ¿qué nos conviene? El óptico y el electrónico depende de la disponibilidad del equipo, el material que querramos ver y la intensidad o la especificidad de lo que querramos ver. No hay una respuesta óptima en todos los casos. ¿Bien? En general, cuando ya no nos queda opción, por ejemplo, hablar de ver la estructura de una proteína, no nos queda más que pasar a un electrónico. Pero si nosotros queremos ver una célula animal, a veces es mejor el microscopio óptico y a veces es mejor el electrónico. Depende de la pregunta de base que tengamos para ese dato que queramos recolectar. Bien. Acá está la respuesta de una de las primeras preguntas, no recuerdo el número, en el orden de las células vegetales, animales, bacterias, virus y ribosomas, proteínas, moléculas y átomos. Recuerden que estos tamaños son variables, no estamos en un punto, sino en una región o un rango. Una célula vegetal está entre 50 y 100 nanómetros, una célula animal entre 10 y 30 más o menos. Una bacteria ronda entre los 0,5 y los 2 micrones. Un virus está entre 50 y 100 nanómetros. Una proteína globular está entre 3 y 5, más o menos. Hay más grandes, hay más chicas. Esto es un valor estimado y promedio. ¿Se entiende? Bien. Voy a pasar un par de cosas. Dice, en el lenguaje común, una lupa y un microscopio son términos que se refieren a instrumentos distintos, sin embargo, una lupa es un tipo de microscopio. ¿Por qué? Porque está formada por lentes. ¿Y qué más? Permite tener un objetivo de mayor tamaño. Bien, la idea siempre es agrandar una imagen. Bien, y es un sistema de lentes que nos permiten agrandar eso que querramos ver. ¿Cuál es la imagen que se obtiene en una lupa? ¿20 veces más grande que el ojo? Me refiero a si es virtual o real, siempre amplificada. ¿Virtual o real? Virtual, derecha y mayor. Bien. ¿Por qué el microscopio compuesto recibe esta denominación? Porque está formado por un sistema de lentes, un ocular y un objetivo. No voy a pedirles que veamos todas las partes porque eso lo tienen que hacer en la actividad sincrónica y lo pueden leer de muchas fuentes. ¿No? Ahí está. ¿Cuáles son las partes mecánicas y ópticas del microscopio compuesto? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles son las partes mecánicas y ópticas de un microscopio compuesto? La mecánica, bueno, puede ser la base, todo lo que es macrométrico, el micrométrico. Bien, ¿qué funciones tienen básicamente? El macrométrico es cuando se desplaza la platina de una forma un poco más visible, digamos. En cambio, el micrométrico es muy chiquito el desplazamiento. Ahí estamos. La platina, que es donde nosotros ponemos nuestro vidrio de referencia, se mueve hacia arriba o hacia abajo por función del macrométrico y del micrométrico. Se desplaza mucho o muy poquito según movamos uno u otro. ¿Qué más se puede mover? Es mecánico, tenemos el objetivo. A ver, ¿dónde está? Los objetivos los podemos ir moviendo.
para pasarlos. Se pueden abrir o cerrar los oculares en función de que se pueden mover para adaptarse a la distancia de los ojos. ¿Y los ópticos? ¿Cuáles son? El condensador. Bien. Que nos permite atraer más cantidad de luz. Sí. ¿Qué más? Bueno, los lentes. Bien, los objetivos. Y los oculares que tienen otro más. Y además tenemos esto, que ¿cómo se llama? No es el condensador, es el diafragma. El diafragma, esto que está acá es siempre lo mismo, que lo podemos abrir o cerrar. Fíjense que hay una palanquita que se va moviendo, que está acá, que es esta palanquita, que está acá. Uno lo puede abrir o cerrar porque en objetivos de baja aumento le hacemos que pase mucha luz y en los de mucho aumento hacemos que pase menos, pero más concentrado. Diferencia entre objetivos a seco e inmersión. El aumento total y la capacidad de ampliación lo vamos a ver en esta imagen. ¿Cuál es el aumento de un ocular normal? O sea, donde nosotros ponemos la vista, tiene una cantidad de aumentos que normalmente es 10 o 12. Lo más típico es que sea 10. Ya los de 12 no vienen más. Y después, el aumento del objetivo, que es depende, es variable, es lo que nosotros podemos cambiar con el revólver y son, como se ve acá, podemos poner varios, que son diferentes lentes que pueden permitir. Normalmente acá me quedó mal estos 4, 10, 40 o 100. Estos son los típicos. 4, 10, 40 y 100. Y pueden cambiarse e incluirse 125 y 150, pero los objetivos de 125 y 150 son normalmente para microscopía de fluorescencia y generalmente son tanto más caros que el microscopio en sí mismo. Solo el objetivo. ¿Estamos? Y el aumento total es multiplicar cuántas veces aumenta el ocular y cuántas veces aumenta el objetivo. Si nosotros ponemos un objetivo de 40 y el aumento ocular es 10, es 10x por 40x, 400x. 10 aumentos por 40 aumentos, 400 aumentos totales. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? ¿Y por qué necesitamos los que están marcados acá en rojo de inmersión? Hay que agregar un aceite que tiene la misma densidad que... ¿Qué era? No sé, algo de eso era. No me acuerdo bien qué. ¿Alguien puede complementar lo que dijo la compañera? Porque no pasa la luz. Luz pasa, pero se ve mal. ¿Por qué se ve mal? Porque hay mucho aire. ¿Cómo? Que no tiene que haber aire, digamos. ¿Por qué? Se le agrega aceite. Cuando los rayos chocan contra los vidrios, pueden seguir su recorrido o pueden ser desviados por el mismo aire, porque hay un cambio en el índice de refracción. Lo que hace el aceite es que, como están al mismo índice de refracción que el vidrio y el lente, la marcha de rayos es continua y la cantidad de luz que ingresa es más grande.
evitando que se dispersen en el aire los rayos de luz, enfocando el cono, generando un cono mayor, pero que ingresa de manera más directa a nuestro objetivo. ¿Se entiende? Esto, cuando pasa en aire, los objetivos de bajo aumento no tienen problema, pero cuando son de mucho aumento necesitan la mayor cantidad de luz que impacte para que esto pueda continuar. ¿Se entiende? Bien. Y hasta acá vamos a dejar porque es más o menos donde dejamos con el resto y porque ya son más de la 1. Límite y poder de resolución, sépanselo, búsquenlo, busquen ejemplos y lo vemos la semana que viene y terminamos estas guías. ¿Estamos? Y hacemos... arrancamos citoesqueleto. Bien. ¿Es presencial o virtual? Es presencial en ECANA. Ok. Guárdame que les tomo asistencia. Profe, el viernes que viene dijo que es presencial. Es presencial como está en la plataforma. Bueno. En el cronograma. Alba. Stephanie. Aquino. Amén, perdón. Presente. Aquino. Presente. Ahí estamos. Vanega. Presente. Los Baroni. ¿Están por ahí? Presente, los dos. ¿Verdad? Bellone. Benítez. Presente. Bellone o Benítez. Benítez. Busetti. Caballero. Está por ahí. Castillo. Perín. Perdón, me faltó Casacne. Sí, acá estoy. ¿Verdad? Churín. Córdoba. Presente, profe. De Luca. Presente. Y Bernardi. Presente. Ricasole. ¿Listo? Acá presente. Draghi. Fernández. Valentín. Nazo. Presente. González. Presente. Grandolio. Haddad. Closter. Pido Capich. Dale, Maxi, sí, quédate tranquilo, yo te mando una fotito del listado. López Camila. Presente. López Lucila. Presente. Maggi. Presente. María Elena. Martín. Perdón un segundo. No. Martín está ahí. Moreno Román. Müller.